Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar de los síntomas del cáncer de próstata y de cómo se realiza su diagnóstico. El cáncer de próstata es uno de los cánceres más comunes en el hombre a nivel mundial. Para darte un ejemplo, en Estados Unidos un 11% de todos los hombres serán diagnosticados de cáncer de próstata durante lo largo de su vida. Y la incidencia de este cáncer va a corresponder a una mayor edad en el hombre. Los síntomas del cáncer de próstata suelen estar ausentes cuando se realiza el diagnóstico del mismo. La presentación de este tipo de cáncer va a variar desde un tumor bien diferenciado hasta un tumor microscópico. Estos tumores microscópicos suelen ser asintomáticos y solamente se detectan con pruebas de detección. Mientras que el cáncer de alto grado, el más agresivo, pues causaría síntomas característicos debido a que van a producir lo siguiente: metástasis, enfermedad relacionada al cáncer y por último la muerte. De todos los pacientes diagnosticados con cáncer de próstata, el 78% de ellos tendrá pues un tumor en estadios iniciales, un tumor localizado. Un 12% va a presentar migración del mismo a nivel de los ganglios linfáticos periféricos a la próstata y un 6% de los diagnosticados ya estarán presentando metástasis. Con respecto a los síntomas, la mayoría de estos cánceres de próstata generalmente son identificados en su estadio o en su etapa localizada, lo cual pues no va a generar síntomas. Generalmente este cáncer localizado, este tumor localizado, no va a generar pues síntomas del tracto urinario inferior, como por ejemplo sangre en orina, sangre en el esperma. Estas no se van a evidenciar y generalmente se van a evidenciar en afecciones no malignas. Otros síntomas como frecuencia urinaria, estar orinando de forma más frecuente, de forma más predominante por las noches, sensación de retención de orina o un goteo o un chorro de orina corto, más se va a relacionar a la presencia de una próstata gigante, es decir, a una hiperplasia benigna de próstata, que no tiene nada que ver con el cáncer de próstata. Sin embargo, estos últimos síntomas suelen preocuparle al hombre pensando de que podría tratarse de un cáncer de próstata. Pero como les mencioné anteriormente, de todos los diagnosticados, lamentablemente se va a encontrar un grupo reducido, un 6%, de los cuales pues ya tienen metástasis. Es decir, que el cáncer se ha desplazado a otro órgano a distancia. En estos casos, el síntoma característico o el más frecuente que se podría evidenciar sería el dolor de huesos, sobre todo a nivel de la columna, a nivel de la cadera. Cuando el cáncer ha hecho metástasis, aparte del dolor óseo, también podría causar otros síntomas, como por ejemplo la presencia de sangre en orina, dificultad para poder orinar, incontinencia urinaria, disfunción eréctil, pérdida de peso, debilidad o dolor de espalda debido a la compresión de la médula espinal, dolor debido a fracturas patológicas, fatiga, cansancio, debilidad causadas por anemia y o síntomas asociados con enfermedad renal crónica. Con respecto a los signos que nos podrían hacer sospechar de un cáncer de próstata, tendríamos los siguientes: la elevación del antígeno prostático específico en la sangre, asociado pues a un examen rectal con unas características anormales de la próstata durante su palpación. Pero es muy importante mencionarles que el tacto rectal e identificar una próstata dura durante la palpación en los pacientes que tienen cáncer, pues es muy poco el porcentaje de los pacientes examinados. Es decir, que si a la palpación yo palpo una próstata no dura, no necesariamente esto descartaría que la persona tenga cáncer de próstata. En la tabla que están viendo a mi costado son los valores del antígeno prostático específico que debería tener el hombre según su edad, para que en el caso de que el valor resultante del análisis sea mucho mayor a los rangos que ven en la tabla, pues esto nos debería hacer sospechar o al menos descartar un probable cáncer de próstata. En el caso de que ésta sea elevada,
se tendría que hacer un seguimiento de dosajes para ver cuánto aumentaría por año para poder tener una sospecha o un diagnóstico más preciso del mismo. Otros o algunos consideran, por ejemplo, un aumento anual de 0.7 nanogramos por mililitro al año. También se puede determinar el antígeno prostático específico a las semanas de haberse tomado para poder evidenciar si este se mantiene elevado. Otro aspecto es el tacto rectal, para lo cual si se detecta una próstata asimétrica, indurada o con presencia de algún nódulo, pues también nos podría hacer sospechar de cáncer de próstata. Pero cabe señalar que este examen solo evalúa la cara posterior de la próstata. De esta forma no podría hallar el cáncer de próstata en la cara anterior o en estadios iniciales del cáncer. Por lo tanto, aquellos tumores pequeños que no se encuentren en la cara posterior o lateral de la próstata no serán o no se van a poder identificar con la palpación rectal. Esto llega a abarcar entre un 25 a un 35% de casos. En estos casos luego será importante determinar si se tiene que realizar la biopsia de la próstata para diagnosticar el cáncer, para lo cual nos guiaremos en dos aspectos: de que el PSA, el antígeno prostático específico, esté muy elevado para la edad del paciente o haya aumentado más de 0.75 nanogramos por mililitro durante un año, o haya pues un tacto rectal significativo, es decir, palpar los nódulos, una próstata muy indurada o asimétrica que nos podría hacer sospechar de un cáncer de próstata. También se podría realizar una resonancia magnética para poder visualizar la próstata y ver si hay algún cambio significativo del mismo. De esta forma, la resonancia magnética nos podría ayudar a definir la realización de una biopsia de la próstata, viendo la estructura alterada a nivel de la próstata y también pues ayudando a poder saber en qué parte de la próstata hacer la biopsia de la misma. Esta resonancia magnética no descarta el cáncer de próstata, pero la normalidad de la misma hace que el diagnóstico de cáncer de próstata sea muy alejado. Gracias a todos por ver este video. Si les gustó, pues no se olviden darle me gusta, compartirlo y dejar su comentario ahí. Si hacen su comentario, pues les voy a responder en menos de una semana, y que sea pues al respecto de este tema, acerca del cáncer de próstata, que yo les voy a responder. Gracias a todos por ver este video y ya nos estaremos viendo en uno próximo. Hasta pronto.